a avanzar. Ya nos quedan las últimas enseñanzas sobre las batallas de Dios. Les anuncio de una vez que en pocos domingos, sea a través de este medio o si Dios permite que ya nos reunamos en nuestra iglesia, vamos a empezar también una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Va a estar muy interesante, así que empecemos a prepararnos para estudiar Apocalipsis todos juntos. Y el día de hoy vamos a continuar con las batallas de Dios, y esta batalla en especial es una batalla de Dios, es una batalla de Dios. Y yo recuerdo que a veces cuando estaba estudiando, venía el catedrático, el licenciado, el profe, el teacher, y decía, bueno, el día de hoy vamos a tener examen sorpresa. Yo no sé si a ustedes se lo han dicho, si te lo han dicho a vos alguna vez, pero ¿cómo reaccionamos cuando nos dicen vamos a tener un examen sorpresa y que vale muchos puntos? A veces no sabemos qué hacer, no hemos estudiado, nos pasamos toda la noche en el Facebook o viendo tele o viendo algún partido y ahora nos dicen que hay examen sorpresa. No sabemos qué hacer. O tal vez nos viene la noticia de que tenemos que pagar de manera urgente alguna deuda que si no la pagamos nos cortan la energía o algo pasa. También nos ha sucedido, tal vez le ha sucedido a usted, que alguna enfermedad que no esperaba viene y de repente, pues al ir al médico, resulta que tiene que comprar una medicina que es exageradamente cara y nos revisamos el bolsillo y no tenemos para comprar eso y no sabemos qué hacer. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones muy fuertes, callejones sin salidas, en donde no sabemos qué hacer. Y justamente eso es lo que le pasa al rey Josafat. El rey Josafat, usted va a encontrar la historia de este rey en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Si usted me acompaña al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, está hablando de una batalla muy importante donde el rey Josafat no sabía qué hacer. Para que usted entienda un poco sobre este rey, ¿quién es este rey? Pues primero, es un rey que había hecho cosas agradables delante de Dios. Era un rey que había hecho lo bueno delante de Dios y por lo mismo tenía el favor de Dios, tenía el favor de su pueblo y otras naciones también estaban a favor del rey Josafat. Pero llegó un momento donde él tuvo que enfrentar a unos enemigos. Y si usted me acompaña al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, le quiero leer los versículos 1 y 2, solo para que usted entienda lo que está viviendo este rey. Dice, lo voy a leer en mi nueva traducción viviente. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y de algunos neumitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya están en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Vea usted, ¿qué le está pasando al rey Josafat? Resulta que tres ejércitos de tres naciones fuertes se han confabulado, se han reunido para pelear en contra de él. Israel siempre ha sido una nación pequeña. Aún así, el ejército de Israel hasta el día de hoy ha sido uno de los ejércitos más fuertes. Sin embargo, acá se ve Josafat en una situación. Su reino se ha dividido en dos y él es rey de Judá. El rey de Israel acaba de morir y ahora resulta que se reúnen tres grandes reyes: los moabitas, los amonitas y algunos de los neumitas, enemigos
del pueblo de Dios. Enemigos que cuando el pueblo de Dios quiso pasar para ir a conquistar la tierra prometida, tenían que pasar en medio de ellos y ellos no los dejaron. Les quisieron hacer guerra y algunos los tuvieron que rodear a la nación. Pero ahora ellos se están levantando en contra del pueblo de Israel. Y ahí está Josafat, con un ejército mucho más grande que el de él, con un ejército fuerte, un ejército poderoso, que están viniendo desde lejos para conquistar y para pelear contra el reino de Judá. Y entonces sucede algo. Usted puede ver en la primera parte, solo vea la primera parte del versículo 3. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Cómo quedó Josafat? Aterrado con la noticia. ¿Cómo se sentiría usted si de repente le viene esa noticia, una noticia que usted no esperaba, de que una gran batalla viene contra su vida, de que ahí viene, por ejemplo, usted ha recibido tal vez la noticia de alguna extorsión y le están llamando y le están dando datos sobre su familia? ¿Cómo nos sentimos cuando nos sucede eso? ¿O cómo nos sentimos cuando de repente sabemos que en la cuadra donde vivimos, ahí están entrando los ladrones, están pasando bandas? ¿Cómo nos sentimos cuando de repente sabemos que un vecino, tal vez muy cercano, ya está contagiado con el COVID-19? Así se sentía Josafat, aterrado, sin saber qué hacer. Por eso, el tema de hoy, el tema de la predicación de hoy es ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Repítalo conmigo. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Josafat, ante los 3 ejércitos que venían en contra de él, estaba aterrado y él no sabía qué hacer. Y aquí nos deja nuestra primera enseñanza para el día de hoy. ¿Qué debemos hacer usted y yo cuando no sabemos qué debemos hacer ante tal situación que estemos enfrentando? Yo no sé qué situación está enfrentando usted. Tal vez la que tenemos todos en común. Tal vez a esta se están añadiendo las fuertes lluvias. Tal vez a esto se está añadiendo toda la situación económica, social, familiar, de salud. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, dice usted. Así está Josafat. ¿Qué hago ante tanto enemigo? ¿Qué hacer, hermano? Lo primero que debemos hacer es orar, ayunar y alabar a Dios. ¿Qué le parece esto? Lo primero que usted y yo debemos hacer es orar, ayunar y alabar a Dios. Continuemos en el versículo 3. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Vea qué bonito esto. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Versículo 4. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Qué está haciendo Josafat? Está buscando la victoria ante un enemigo tan fuerte, un enemigo que está atacando de manera dura. ¿Sabe usted que este COVID-19 es tan fuerte el enemigo que está atacando en todo el mundo y está creciendo? Y no solo está creciendo junto con él está creciendo la problemática mundial económica. Ya empiezan a haber cansancio, ya empieza a haber en todo el mundo estados de ánimos negativos. Usted puede ver lo que sucedió en Estados Unidos con este norteamericano George Floyd y las marchas que están habiendo en Estados Unidos, en todos los países. Al fin, si no es por el COVID-19, pues por cuestiones de racismo, al fin se declara toque de queda en algunos estados. Y no se sabe qué hacer. Pues lo primero que yo les quiero decir es que debemos orar, debemos ayunar y debemos alabar al Señor. La oración, el ayuno y la alabanza son el camino para la victoria. Cuando nosotros dejamos estas prácticas que Dios
nos ha dado estas prácticas sagradas que Dios nos ha dejado, las dejamos cuando nosotros las menospreciamos. Lo único que estamos haciendo es caminar hacia la derrota, estamos caminando hacia la mediocridad de nuestras vidas. Josafat casi se llega a enfrentar a esto, pero él toma un camino diferente. Dice que en medio de esto él le suplicó al Señor que lo guiara. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando nosotros estamos enfrentando algo difícil, algo que no podemos ver, algo que el enemigo está imponiendo en nuestra vida, cuando él quiere destruirnos, nosotros no podemos enfrentarlo con fuerzas humanas. Déjeme decirle que no podemos enfrentar situaciones espirituales de manera carnal, pero sí podemos enfrentar cuestiones carnales de manera espiritual. Entonces Josafat decide orar. Y Josafat, en medio de su oración, que suplica y ora a Dios, hace algunas cosas importantes. Lo primero que requiere una oración de victoria, una oración de alguien que no sabe qué hacer, pero que quiere asegurar su victoria. Lo primero que requiere esa oración es reconocer quién es Dios. ¿Sí? Reconocer quién es Dios. Vea usted en el versículo 6. Acompáñeme al versículo 6. Lo voy a leer desde el 5. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró, diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres Dios que está en el cielo. Tú eres gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, versículo 6. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Qué está haciendo Josafat? Primero está reconociendo quién es Dios y le está diciendo que Él es el que creó, el que gobierna los cielos y la tierra, ¿sí? Que es el Dios de sus antepasados. Vea usted en el versículo 5, ¿sí? Tú eres el gobernante de todos los cielos y la tierra. Dice, tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Eso es reconocer quién es Dios. Si yo el día de hoy le digo a usted, reconozca algo de Dios, algo que usted conozca de Dios, ¿qué diría? ¿Ya sabe reconocer a Dios por las cosas que Él es? Es muy importante porque eso es lo que Josafat está haciendo. Nuestra oración debe ir acompañada primero de un reconocimiento de quién es Dios, el Dios creador, el Dios amoroso, Dios bueno, Dios omnipotente, Dios rey de reyes, Dios Jehová Jireh, Dios es Shalom, Dios es Jehová Nisi. Miren, Dios, ¿quién es Dios? ¿Conoce usted quién es Dios para poder reconocerle en su oración? Porque cuando no sabemos qué hacer, es importante reconocer quién es Dios cuando le buscamos. Pero no solo es de reconocer quién es Dios, también es de reconocer las obras que Él ha hecho. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted puede ver ahí en el versículo 6, Josafat en su oración, le está diciendo a Dios que Él expulsó a los enemigos. Él les dio la tierra. Le vuelvo a leer el versículo 6. Versículo 7. Versículo 7 dice: Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Qué es lo que hizo Dios? Había expulsado a todos los que vivían en esa tierra. ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Sí? Versículo 8. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Está recordándole a Dios las obras que Él hizo, cómo Dios había dado victoria. ¿Usted recuerda lo que Dios ha hecho en su vida?
¿Recuerda cómo Dios le ha sacado de situaciones diferentes, de situaciones difíciles? Guatemala ha sido un país que ha sido lastimado fuertemente. Hemos tenido tormentas fuertes que han destruido nuestro país, han destruido casas. Hemos tenido deslaves, hemos tenido lavas de volcanes que han destruido gran parte de nuestra gente. Estamos ahorita en medio de otra situación y hemos salido adelante. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es Dios de Guatemala. Dios es Dios de esta nación. Y aquí en Guatemala, y posiblemente usted y yo, estemos en parte de ese gran grupo de hijos de Dios, a quienes Dios ha escogido y de quienes Dios tiene misericordia. ¿Recuerda usted todo lo que Dios ha hecho? Vale la pena recordar en medio de la situación difícil. Cuando oremos a Dios, recordemos las cosas que Él ha hecho. Pero no solo le conozcamos y recordemos, también debemos recordar los pactos divinos, los pactos que hemos hecho con Él. Vea usted ese versículo 8 y 9, dice, tu pueblo se estableció aquí y dice, construyó este templo, ¿para qué? Para honrar tu nombre. Versículo 9, ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante ti. Presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Mire esto. Le está diciendo, construimos este templo y nos dijimos, cuando enfrentemos cualquier calamidad, no dice algunas calamidades específicas, no, cualquier cuestión difícil, cualquier calamidad, ¿sí? Cuando la enfrentemos, ya sea guerra, ya sean plagas, como las que estamos en estos tiempos, ya sea hambre, ¿qué vamos a hacer? Vendremos a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Yo sé que usted no puede venir el día de hoy a este templo. Es prohibido. Pero sí puede acercarse al Señor, porque el templo Dios lo ha establecido el día de hoy en su corazón a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo usted puede llegar al Señor nuevamente en medio de las calamidades, en medio de las guerras, en medio de las plagas, en medio de cualquier situación. Usted puede simplemente buscar a Dios. Y al buscar a Dios, usted puede tener esa garantía de que va camino a la victoria. Podremos clamar a ti para que nos salves, dice acá. Y tú nos oirás y nos rescatarás. ¿Qué está haciendo acá? Está reafirmando su confianza en Dios. Vea usted ese versículo 9, tan hermoso versículo 9. Ellos dijeron, cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerras, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Vea esto, podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. ¿Qué quiere el Señor? Que cuando no sepamos qué hacer, cuando el enemigo que estemos enfrentando sea fuerte, sea peligroso, lo que el Señor quiere es que le clamemos a Él. Y Él dice que nos va a salvar y Él nos va a rescatar, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Dios le quiere rescatar, Dios le quiere salvar de esa situación difícil. Pero lo único que usted necesita es clamar a Él. Es clamar, ayunar y alabar. Las tres cosas. ¿Sí? Vea usted el versículo 12. Aquí está Josafat hablándole a Dios. Y me encanta esto que le dice Josafat a Dios.
¿verdad? En el versículo 10 se queja, 10 y 11 se está quejando de sus enemigos. Mira esos enemigos malagradecidos, cómo nos están tratando. Y entonces, versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Qué está haciendo Josafat en su oración? Está reconociendo su necesidad de Dios. Josafat está reconociendo que el ejército es poderoso, que la plaga es peligrosa, que él no tiene los recursos, él no tiene las fuerzas en sus propias manos de vencer a ese enemigo. Y lo que hace y lo que él decide hacer es buscar al Señor y decidir que sea Dios el que lo rescate. Está reconociendo su debilidad. No se está haciendo el fuerte. Está reconociendo que necesita de Dios. Y le dice, no los vas a detener. Le dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Yo no sé qué hacer, pero en ti busco la ayuda. Josafat dijo eso. Y esto, hermanos, podría ser una oración muy hermosa para nosotros en estos tiempos. Señor, no sé qué hacer. No sé cómo hacerle. No sé cómo enfrentarle. No tengo los recursos. Buscar al Señor en oración. ¿Sí? El pueblo estaba unido a Josafat. Vea usted el versículo 13. Usted puede ver que Josafat no estaba peleando solo. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que no era solamente Josafat el que estaba orando. No era solamente Josafat y los ancianos y los jueces que él había instituido los que estaban orando. Dice que todo el pueblo, estaban todos los hombres, pero estaban con sus esposas, estaban con sus hijos, estaban con los niños más pequeños. El día de hoy yo le he invitado a usted a que hagamos un ayuno al Señor. Y yo me pregunto, ¿lo está haciendo? ¿O no lo está haciendo? Y si lo está haciendo toda la familia? ¿O el más pequeño no, porque es muy pequeño el que sabe de estas cosas? Es importante que toda nuestra familia se meta en este tiempo de oración, en este tiempo de ayuno y en este tiempo de alabanza. Josafat contaba con el apoyo de todo el pueblo del Señor. Mujeres y hombres, niños, ancianos, todo el pueblo. Nosotros a veces tendemos a que solo los adultos o solo los líderes de la iglesia, solo los pastores deberían estar orando, pero no es así. Todos, en su anillo de oración, los días martes, todos deben orar. Todos debemos orar, todos debemos buscar al Señor, todos debemos hacer ayuno. ¿Sí? Hermanos, si queremos tener la victoria en esta situación, debemos estar orando. El mundo quiere encontrar solución. El mundo quiere encontrar salir adelante de esta situación, pero miren, hay virus corona que no han sido tan peligrosos ni tan fuertes como este que está atacando. Hay situaciones difíciles que se han podido resolver, pero hay cosas que no se logran resolver. Hay virus como este que no se ha logrado resolver, y como les he dicho, solo Dios tiene la respuesta. Y el día de hoy le puedo decir también que usted y yo tenemos la respuesta. Cuando Jesús mandó a los discípulos a orar, ellos trataron de reprender el demonio en una persona y no pudieron. Allá en Mateo capítulo 17,
Mateo 17, versículos 19 al 21, le voy a leer en Reina Valera contemporánea, vea usted. Ellos regresaron, no pudieron reprender el espíritu maligno, y Jesús les dijo, dice aquí el versículo 19, después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les dijo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y ve a otro lugar, y el monte les obedecerá. Nada será imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo sale ese género? Con oración y ayuno. ¿Cómo podemos encontrar la respuesta que el mundo está necesitando? Con oración y ayuno. ¿Cómo puede salir usted adelante enfrentando esta situación difícil? Yo no sé su situación. ¿Cómo la puede enfrentar? Solamente con oración y ayuno, mi hermana, mi hermano, querido oyente. Es necesario orar, es necesario ayunar para tener la victoria ante las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Cuando no sabemos qué hacer, lo primero que debemos hacer es orar, ayunar y alabar al Señor. Y aquí tenemos a un pueblo que está orando y ayunando. Vea usted el versículo 14, versículo 14. Dice que están todos reunidos, ¿verdad? Toda la familia están reunidos, hasta los niños pequeños, versículo 14. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Geliel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros oramos, Dios responde, ¿sí? Cuando nosotros oramos, Dios envía la respuesta por medio de su Espíritu Santo. Y aquí ellos estaban orando y entonces el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres y les trajo la respuesta. Versículo 15. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. Vea, esto dice el Señor. Lo segundo que nosotros debemos hacer cuando no sabemos qué hacer, al enfrentar a nuestros enemigos, ¿qué hacer? Escuchar, obedecer y confiar en Dios. Les repito, escuchar, obedecer y confiar en Dios. Vino la respuesta de Dios y lo primero que este hombre les dice, Jaasiel les dice es, escuchen, más adelante les dice, esto dice el Señor, debemos aprender a escuchar las respuestas de Dios, debemos aprender a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. A veces tenemos mucha bulla mental en nuestra mente, está tan ocupada nuestra mente pensando en las preocupaciones, en los afanes, en cómo le voy a hacer y si no me alcanza y si no lo logro. Y muchas veces nuestra mente está invadida, está llena de yo le llamo bulla mental que no nos deja concentrarnos en el Señor. Por eso es tan hermosa la lectura de la palabra, porque muchas veces con la mucha práctica logramos leerla, concentrarnos en ella e ir apagando esas voces que quieren ¿qué? Destruir la palabra del Señor, que nos quieren impedir escuchar la voz del Señor. Lo segundo que debemos hacer es escuchar, obedecer y confiar. Obedecer. Ve usted el versículo 16. Dice, mañana marchen contra ellos. Estas son las instrucciones de Dios. Mañana marchen contra ellos.
Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Versículo 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. El Señor les dice que deben obedecer y les da instrucciones. Miren pues, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente: van a reunirse y van a caminar hacia el monte y se van a parar en cierto lugar y ustedes van a observar cómo Dios destruirá el ejército. Ustedes van a observar cómo Dios va a vencer a sus enemigos. Lo único que tienen que hacer es ir. Vayan a ver. Obedecer es muy importante. Y Dios nos da las instrucciones. Y debemos confiar. Confiar en Dios, mis hermanos. En medio de la situación difícil, yo le animo a usted a confiar en Dios. Deposita su confianza en Dios. No la deposite en este mundo, no la deposite en su mascarilla, ni en la ayuda del gobierno. No la deposite en los científicos, ni en la medicina, ni en el té de manzanilla. No, deposite su confianza plena, no media confianza, plena confianza en Dios. Porque Dios le da un mensaje a usted, un mensaje muy hermoso. Vea usted, y se lo dice acá. Les dice 2 veces a Josafat y al pueblo: no tengan miedo. Vea usted el versículo 15. Esto dice el Señor: no tengan miedo. Y usted me acompaña ahora al versículo 17. En la segunda parte dice: no tengan miedo. 2 veces les está diciendo: no tengan miedo. No le tengan miedo al contagio, no le tengan miedo a esta situación. No le tengan miedo al enemigo que les quiere destruir. No le tengamos miedo. 2 veces nos dice: no tengan miedo. También 2 veces nos dice, y les digo yo a ustedes: no se desalienten. ¿Qué es desalentarse? Es perder la gana de respirar, la fuerza de respirar. Cuando estamos cansados, cuando ya no podemos, cuando hemos marchado mucho, cuando ya hemos trabajado todo el día, ya no tenemos ganas de más, hasta aquí queremos tirar la toalla. No se desalienten. No se desalienten. 2 veces lo dice el Señor. Versículo 15, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. También lo dice en el versículo 17, no tengan miedo ni se desalienten. No se rindan, no suelten las cosas como que: ay, Dios, no pudimos, nos vencieron, nos ganaron. No se desalienten, no tengan miedo. 2 veces dice también: la batalla es de Dios. La batalla no es suya. Que usted la esté padeciendo no quiere decir que usted tenga que pelear. Dios quiere que usted observe cómo Él va a tener la victoria. Porque la batalla es de Dios. Y se lo dice a Josafat el Espíritu. Le dice: porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Sí? La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Lo dice más adelante en el versículo 17 también. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen que la victoria de Dios. La victoria de Dios. No tenemos miedo, nos desalentamos porque Dios está peleando y nos va a dar la victoria. Recuerde esa situación que usted tiene que enfrentar. ¿Qué es eso que le está quitando la paz? ¿Qué es eso que no le deja dormir? No está alcanzando para darle salario a sus trabajadores, o no le están dando su salario. Tiene que pagarle el alquiler del local y la gente no está llegando a comprar. Observe, ore
ore al Señor, ayunemos, alabemos a Dios, cantémosle, escuchémosle a través de la palabra, a través de la oración y confiemos en Él, porque Él 2 veces dice también: el Señor está con ustedes. Vea usted ahí en el versículo 15, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla es de Dios, no es de ustedes, sino de Dios, ¿verdad? Y termina, me encanta cómo termina en el versículo 17. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Qué dice? El Señor está con ustedes. El Señor está con usted. El Señor está conmigo. Yo sé que Él está aquí. Me está acompañando y le está acompañando a usted allá en este preciso momento y le está abrazando y con un fuerte abrazo, con palabras dulces le está diciendo: no tengas miedo, no te desalientes, vas a enfrentarlo, yo voy a pelear por ti y yo estaré aquí contigo, yo estoy aquí contigo. Esta es una hermosa promesa para nuestras vidas, vigente en los tiempos de Josafat, vigente en los días de hoy. A través de Jesucristo tenemos esa confianza. Jesucristo lo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? El Señor nos dice a través de Jesucristo que Él sigue con nosotros y Él seguirá peleando nuestras batallas. Entonces Josafat confió en el Señor, lo escuchó y obedeció. ¿Cómo le hizo Josafat para obedecer al Señor? Él dio evidencias de que realmente obedecía y confiaba en el Señor. Versículo 18, ve usted. Entonces el rey Josafat se inclinó el rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. ¿Se recuerda que Él los había llamado a ayunar? Ahora están todos juntos orando y en medio de la oración viene la respuesta de Dios. Les da el ánimo, les da el aliento, les da la respuesta. ¿Y qué hacen ellos? Lo que usted y yo deberíamos hacer al finalizar este tiempo. Rostro en tierra, adorar nuevamente al Señor. Volverle a alabar, volver a cantarle al Señor nuestro Dios. Versículo 19. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Mis hermanos, los levitas también empezaron a guiar al pueblo en la alabanza. Hay que cantarle al Señor, ¿sí? Ellos oyeron la respuesta, su corazón se quebrantó y comenzaron a alabar. Comenzaron a alabar porque Dios les había dicho: yo les voy a dar la victoria en esa situación difícil. Cuando no saben qué hacer, yo lo voy a hacer. Y tomaron la promesa de Dios como algo real, no como un versículo que se podrían saber de memoria, no como un concepto teológico. Lo tomaron de manera real. ¿Sí? Vea usted en el versículo 20. Temprano, en la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y les dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué es eso? Qué hermosa palabra. Yo se la quiero decir hoy a usted. Si usted me permite, le quiero decir algo. Crea en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créale a sus profetas que están registrados aquí en su palabra y usted tendrá
éxito. Que nunca se aparte de su boca, de su alma, de su vida, este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él y crea en él. Así hará prosperar su camino, y dice la palabra, y todo le saldrá bien. Cuando no sabemos qué hacer, la lectura de la palabra es una buena respuesta, algo muy bueno que podríamos hacer, un buen camino. ¿Sí? Hermanos, esto requiere confianza. Esto requiere confianza en el Señor. Lo que yo le estoy diciendo a usted requiere confianza en el Señor. Vea usted el versículo 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabando su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Yo digo que algo así cantaban, no sé. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ellos? Le están agradeciendo a Dios por la victoria. Están cantando la victoria. Todavía no han peleado. Van camino a la batalla. Van camino a ver cómo Dios va a pelear, pero todavía no han visto. Sin embargo, ellos ya empezaron a cantar la victoria del Señor. Esto requiere, mis hermanos, confianza en la palabra de Dios. Requiere que realmente creamos que la palabra del Señor es viva, es eficaz, que sus dichos son sí. Creer que Cristo viene. Ver los tiempos, ver las cosas que suceden y creer firmemente que Cristo ya viene, que el tiempo se está acabando, anunciarlo, alabar al Señor, cantarlo. Sí. Requiere confianza en Dios y en su palabra. Adorar al Señor, anunciar la victoria. Animar a otros a que crean en la victoria del Señor. E incluso hacer la fiesta aún antes de que venga la victoria. Eso requiere confianza, mi hermana, mi hermano. Requiere mucha confianza decir, Señor, estoy libre del coronavirus, cuando todavía no ha llegado el tiempo en el que yo podría contagiarme. Requiere confianza en el Señor. Cantarle, Señor, gracias por librarme de los extorsionistas, cuando todavía tengo miedo de que de repente me puedan llamar. Requiere confianza. Pero déjeme decirle el día de hoy que usted y yo debemos creer en el Señor, creer en su palabra y confiar en la victoria que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Nuestra confianza en Dios nos asegura la victoria. Mis hermanos, nuestra confianza en Dios nos asegura la victoria. Lo tercero que debemos hacer es hermoso. ¿Sí? ¿Qué hacer? Cuando no sabemos qué hacer. Dejar que Dios pelee por nosotros. Se lo repito. Lo tercero que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer es dejar que Dios sea el que pelee Él por nosotros. Versículo 22, 23 y 24. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Cómo es Dios? Ese es su Dios, ese es mi Dios, el que pelea nuestras batallas.
Dice, mire, me encanta, empieza cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas. Iban ellos en camino y empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar y a dar alabanza, el Señor empezó a destruir a sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel allá comenzó a tocar la trompeta y a gritar a gran voz, empezaron a caer los muros de Jericó. Cuando oraban en casa de María, oraban por el apóstol Pedro. Y mientras oraban, el Señor enviaba un ángel para sacarlo de la prisión. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión cantando, alabando al Señor, vino un terremoto y el Señor los sacó de prisión. Hermanos, y cuando Israel alababa a Dios, los enemigos empezaban a destruirse unos a otros, entre ellos. ¿Sí? Cuando nosotros alabamos a Dios, Él se deleita y empieza a pelear por nosotros. Cuando usted le canta a Dios con su familia, en su soledad, en su tiempo de devocional, cuando usted alaba a Dios, Él empieza a destruir a los enemigos para darle la victoria. ¿Entiende usted por qué es tan importante la alabanza? ¿Sí? Por eso es importante orar, ayunar y alabar. En todo momento, mis hermanos, en todo momento. Es importante, es de suma importancia que invirtamos tiempo cantando, que invirtamos tiempo orando, que invirtamos tiempo haciendo ayuno en la iglesia, solos, con la familia. Programemos ayunos, programemos devocionales, programemos tiempo de alabanza. Miren, mis hermanos, con mi familia, cuando termina este tiempo de culto, nos quedamos en nuestra sala y comenzamos a cantar nuevamente y comenzamos a orar nuevamente por todos ustedes y por nosotros mismos. Nuestro culto no termina cuando se acabó esta proyección. Seguimos alabando al Señor, seguimos en su presencia, porque realmente nuestra confianza está en que Él va a pelear por nosotros. Y mientras nosotros hacemos eso, Dios comienza a hacer que todos los enemigos se confundan, se empiezan a pelear entre ellos. Y dice que cuando el pueblo de Israel llegó al campo de batalla, ni siquiera vieron cómo se pelearon entre ellos, ni siquiera vieron la destrucción de los enemigos, solamente los vieron derrotados, destruidos, sin fuerza, sin poder sobre ellos. Ya no más miedo, ya no más. Dios ya les había dado la victoria. ¿Sí? Hermanos, no es necesario nuestro afán. No es necesaria nuestra preocupación para enfrentar la situación que estamos enfrentando, que usted está enfrentando, en la que está pensando en este momento. No es necesario el afán, no es necesaria la preocupación. Solo necesita dejarle la pelea a Dios. Dios, aquí está. Pelea, yo voy a cantarte, yo voy a dedicar mi tiempo en cantarte, voy a dedicar mi tiempo en alabarte, voy a dedicar mi tiempo en estar en tu presencia, en hacer ayuno. Y la batalla es tuya, Señor. Eso es lo que debemos hacer, a eso nos llama el Señor. Por eso es importante que ayunemos el día de hoy. Por eso es importante que cantemos, ¿sí? Solo debemos llevar nuestra batalla, la que estemos enfrentando, delante de Dios y dejar que Él se encargue de ella. Versículo 27. Bueno, dicen el 5 al 26 que bajaron ellos y se tardaron 3 días en recoger el botín de la guerra. 3 días recogiendo botín de guerra de todo el ejército que había muerto. Y en el versículo 27 dice, luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat
a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Que lo primero que hagamos nosotros, al tener la victoria, al tener la salud, al tener la provisión económica, al tener alimento en nuestra cama, en nuestra mesa, en nuestra casa, al tener nuestro abrigo, que lo primero que hagamos sea buscar al Señor, ir a la casa del Señor. En estos tiempos, a esta casa, la que tenemos en nuestro corazón. Versículo 29, así termina esta batalla. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo, si usted subraya su Biblia, subraya esto, cuando oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Hermanos, Dios quiere darle paz. Dios no quiere que usted viva en aflicción, ni que viva preocupado, ni que esté pasando estos tiempos con tristeza, con preocupación, con el aquello de debería estar afuera trabajando. No, confíe en el Señor, alábele, ayune, ore, obedezca su palabra y deje que el Señor pelee. Y yo le aseguro, en este momento, el día de hoy, que la victoria llegará a su casa y usted gozará de alegría. Lo llenará el Señor de alegría, le llenará su vida y la de su familia de paz. Hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? 1, orar, ayunar y alabar a Dios. 2, escuchar, obedecer y confiar en Dios. Y 3, dejar que Dios pelee por nosotros. Así que si usted está en medio de una situación difícil, aproveche este tiempo, cierre sus ojos, aproveche este tiempo y suelte toda preocupación, suelte todo afán. Dígale a Dios: Señor, yo no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Así que nos acercamos a ti, me acerco a ti, mi familia la acerco a ti, y en oración pedimos tu ayuda. Pelea por nosotros, Señor, pelea por nosotros. Mientras te cantamos, mientras hacemos ayuno, tú traerás la sanidad a mi vida, a la de mi familia, y por qué no, Señor, también a la de mi nación. Padre, gracias por la historia de Josafat. Gracias, Señor, porque esta batalla es evidente que era tu batalla. Y fuiste tú el que descendió e hizo que los enemigos se mataran entre ellos. No dejaste que tu pueblo sufriera el afán, Señor. Al contrario, en lugar de afán, cambiaste el afán de tu pueblo. Lo cambiaste, Señor, por alabanza. Lo cambiaste por confianza, Señor. Y al final lo cambiaste por el botín, por esa bendición, Señor, que ellos podrían estar esperando. Señor, te pido que esto mismo hagas en los hogares de todos los que estamos presentes escuchando esta enseñanza, Padre. Haz esto en medio de nosotros, Señor, mientras nosotros aprendemos lo que debemos hacer cuando no sabíamos qué hacer. Pelea tú nuestras batallas y glorifícate en nuestra alabanza, en nuestra lectura de tu palabra, en nuestra oración y, ¿por qué no, Señor?, en este ayuno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted quiere dar un paso más allá que esta oración y ha tenido su vida lejos del Señor o no le ha conocido, le invito a que haga esta oración, la oración de los victoriosos,
que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Solo cierre sus ojos y repita conmigo: Señor, confieso que soy una persona pecadora y confieso que mi pecado me ha alejado de ti. Confieso que vivo los afanes y las batallas de este mundo, lejos de ti, tratando de saber cómo hacerle, cómo enfrentarle. Pero el día de hoy reconozco que necesito a Jesucristo en mi corazón, que entre a mi vida y que sea mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, en este momento te pido que entres a mi corazón, que me limpies de todos mis pecados y que te quedes a vivir ahí. Hoy creo que estás vivo y creo que eres mi Señor y mi Salvador. Y te pido que por medio de tu Santo Espíritu me enseñes a llevar esta nueva vida, una vida de victoria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.